Muy bien, comenzamos nuestro programa el día de hoy, no sin antes invitarlos a ustedes a que opinen a nuestras cuentas de Twitter a la pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Qué opinión tienen ustedes de la iniciativa de un grupo de congresistas republicanos que exigen al régimen castrista que responda por los bienes económicos que confiscó en 1959? Yo los invito a que opinen en las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En Miami, Florida, está Nicolás Gutiérrez, él es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. Lo hemos invitado porque él representa a 500 familias cubanas y estadounidenses cuyos ancestros fueron expropiados hace más de medio siglo por la dictadura de los hermanos Castro. En Washington está Michael Shifter, es presidente de Diálogo Interamericano, reconocido analista político. Y en Miami, Florida, está Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. A nuestros invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con Nicolás Gutiérrez, quien está con nosotros en Miami, Florida, preguntándole a usted, en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Hacendados, ¿qué opinión tiene frente a esta iniciativa que ha tenido el senador Marco Rubio en los Estados Unidos y que representa, dicho sea de paso, una reivindicación que usted también, como víctima de expropiación del régimen cubano, tuvo hace más de medio siglo? Muchas gracias, Jefferson. Sí, verdaderamente esta legislación es muy bienvenida y por muchos años la gente preguntaba ¿por qué tenemos un embargo? Bueno, gracias a Dios que tuvimos ese embargo que se impuso jurídicamente en reacción a la masiva confiscación de bienes norteamericanos en Cuba en el 60, y nunca se contempló que sería un fin en sí, pero una herramienta de leveraje para una negociación eventual con Cuba. Y aquí estamos en esa coyuntura. Si los Estados Unidos quiere comerciar con el régimen de Raúl Castro y Raúl Castro quiere ese flujo de capital norteamericano, de comercio norteamericano, bueno, simplemente hay que hacer justicia y hay que compensar no solamente a los miles de compañías que eran norteamericanas cuando fueron confiscadas, pero yo iría aún más allá y abrir esto a los decenas o hasta centenares de miles de familias cubanas americanas que igualmente fueron confiscadas en cantidades en conjunto más grandes que las empresas norteamericanas. Pero esta legislación es un buen primer paso, sentaría un muy positivo precedente. Nicolás. Y hace falta restaurar la confianza de nuevos inversionistas e invertir en el desastre económico que los Castros han convertido Cuba a través de medio siglo. Nicolás, me gustaría que, para que nuestros televidentes comprendan la importancia de su presencia hoy aquí en el programa, nos contara específicamente usted a quiénes representa, qué tipo de confiscaciones, qué tipo de expropiaciones son las que usted representa con estas familias que han pedido al gobierno estadounidense que le exija a Cuba que les entregue esas propiedades. ¿De qué tipo de expropiaciones hablamos? Bueno, inicialmente la Asociación de Hacendados de Cuba consiste de las familias que eran dueños de los centrales azucareros confiscados por la revolución castrista hace más de 50 años. Luego este grupo se ha ampliado a también incluir propietarios confiscados de fincas ganaderas, fincas tabacaleras, colonias de cañas, fábricas destiladoras de ron, astillerías marinas, edificios comerciales y hasta propietarios de casas. O sea, el principio es igual para todos. Fuimos confiscados y bajo la jurisdicción norteamericana, el Código Civil cubano, bajo cualquier análisis, no puede haber justicia hasta que haya una compensación adecuada o restitución a estas familias confiscadas, que de verdad representa el espectro completo de los potenciales millones de cubanos que fueron expropiados, la mayoría de los cuales permanecen en la isla de Cuba
En sus números agregados consisten la mayoría de este enorme bloque de confiscaciones, además de las expropiaciones contra ciudadanos y compañías norteamericanas que comprende esta legislación específica. De hecho, usted lo planteaba. Si llegase a llevarse a cabo en la realidad ese proyecto de ley que ha propuesto el senador Marco Rubio, ese sería un gran precedente para que ustedes, los cubanos, también pudieran recuperar esas propiedades que les fueron confiscadas por la dictadura cubana. ¿Cómo fueron esas expropiaciones? ¿Ustedes recibieron algún tipo de dinero en ese entonces, en 1962, cuando el gobierno o la dictadura de Raúl Castro y de Fidel Castro decidieron quitarle esas propiedades a ustedes? No. Primero, los castristas confiscaron a lo que ellos le llamaban los batistianos, que tenían algún vínculo con el antiguo gobierno, en el 59. Luego, en agosto del 60, confiscaron las grandes empresas norteamericanas y en octubre del 60 confiscaron las grandes empresas cubanas. De ahí siguieron a confiscar las medianas y las pequeñas hasta llegar hasta los estantes de frutas y puestos de limpiabota. No hubo ninguna compensación, aunque la legislación contemplaba futura indemnización, la cual nunca se cumplió. O sea, tenemos un precedente legal importante ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de mi familia, entraron milicianos barbudos, armados, forzosamente ocuparon los almacenes de mi familia, la Casa Castaño, se apoderaron de todo, tumbaron al piso y pisotearon las fotografías del fundador de la Casa Castaño, mi bisabuelo, Nicolás Castaño Capetillo, y esto se multiplicó por miles y miles de otras familias a través de lo largo de la isla de Cuba. Permítame, señor Nicolás Gutiérrez, integro a Michael Chipter, él es presidente de Diálogo Interamericano, está en nuestros estudios en Washington. Señor Chipter, ¿cuál es su opinión frente a este proyecto de ley? ¿Usted cree posible que los Estados Unidos puedan recuperar esos bienes que confiscó Fidel Castro cuando asumió la dictadura de Cuba? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Mire, yo creo que es un tema que ha planteado las confiscaciones, es un tema que hay que tratar, hay que abordar. Nadie niega esto. Yo creo que esa ley es primera expresión, primer paso para empezar un proceso de discutir, de conversar, de negociar este tema. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es establecer relaciones diplomáticas, esta ronda de conversaciones que me parece que está muy cerca de designar embajadores en ambos países, y lo que es un proceso de más largo plazo de normalizar relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y en ese marco, en ese proyecto, hay varios temas. Entre ellos, ese tema que estamos conversando de confiscaciones, que, por cierto, creo que el gobierno cubano reconoce que está en la agenda. Exactamente cuál va a ser el resultado, los términos de una negociación, esto no está totalmente definido, pero hay que conversar sobre esto. Obviamente, lo que se ha dicho es que la situación en Cuba económicamente es muy grave, muy serio, y no tiene poca capacidad de responder en compensar de las confiscaciones de manera adecuada. Entonces hay que buscar un punto intermedio. Tal vez están hablando de un tipo de créditos o algo así. Esto lo va a dejar para la gente para que negocien esos términos, pero en el corto plazo hay una voluntad muy clara por parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Cuba para hacer un acercamiento y para establecer relaciones diplomáticas. De ahí para adelante hay que tratar varios otros temas que están pendientes, entre ellos ese tema de confiscaciones, y creo que estos proyectos de ley están ahí, es una expresión de una posición. Habrá otras posiciones tanto en Estados Unidos como en Cuba, y ahí vamos a ver cómo resultado. Señor Chipter, en el contexto actual en el cual fue presentado este proyecto de ley,
uno de los puntos que llamó la atención fue un planteamiento que hizo el senador Marco Rubio y tenía que ver con que era imposible levantar esa ley de embargo cubano si antes los hermanos Castro no responden por estos cerca de 8.000 millones de dólares. ¿Es necesario que la dictadura cubana responda por esos bienes confiscados a compañías estadounidenses para que el Senado tome esa decisión? ¿Es un procedimiento que debe darse? Bueno, yo creo que, como dije antes, hay que distinguir entre establecer relaciones diplomáticas y levantar el embargo. El embargo, el bloqueo, lo que quiera llamarlo, está ahí. Y a mí me parece que mientras que el Congreso, tanto el Senado como la Cámara, están en manos del Partido Republicano, es muy difícil pensar en levantar el embargo que está ahí. Y por varios motivos. Uno de ellos es lo que es ese proyecto, pero hay otros motivos también, que es la falta de libertades democráticas en Cuba. Yo creo que hay una opinión tomada por la mayoría republicana que es contra de lo que dice el presidente Obama, que no debería levantar el embargo hasta que realmente se cumplen ciertos estándares y normas democráticas, y también tratar de abordar ese tema, ese proyecto de ley de las confiscaciones. Entonces, esto creo que no hay perspectivas que esto va a pasar en el corto plazo. Creo que es un tema que debería estar ahí, pero exactamente cómo debería tratarlo, yo creo que no es realista pensar que el gobierno de Cuba está en condiciones de hacer compensaciones por confiscaciones que pasó en el año 59, en un contexto donde el país simplemente no está en condiciones, no tiene recursos adecuados para cumplir ese requisito. Entonces, hay que tener principios, pero también hay que ser realista y tratar de lo que es posible dentro del contexto actual. Señor Chipter, permítame, integro a esta hora en Washington, D.C., en el Capitolio de Washington de los Estados Unidos, a Ileana Ros-Lehtinen. Ella es congresista republicana y nos ha querido acompañar hasta ahora. Congresista, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Usted está en el epicentro de la noticia, el sitio donde el senador Marco Rubio ha hecho esta propuesta en el Congreso de los Estados Unidos. Bienvenida al programa La Noche. Bueno, Jefferson, para mí es un honor y un placer estar otra vez más en su programa tan popular. Gracias. Representante a la Cámara, dos senadores republicanos de su partido presentaron una ley para exigir a Cuba el pago de su deuda con Estados Unidos. Ellos exigen que la dictadura de los hermanos Castro responda por los bienes que le confiscó a sus nacionales. ¿Cuál es su opinión frente a este proyecto? Bueno, sin duda, el régimen castrista ha confiscado ilegalmente muchas propiedades, las gran cantidades de propiedades de ciudadanos americanos y de ciudadanos de otros países. Nunca les ha pagado a esas personas. El régimen castrista no son los dueños de esa propiedad. Así que nosotros vamos a presentar varios proyectos en la asignación de fondos, en lo que se dicen aquí appropriations bills, para decir que las personas que tienen propiedades confiscadas por el régimen, bueno, esas propiedades no se deben usar por el régimen para sus actividades. Así que va a ser controversial, pero es una medida muy importante porque respeto a las propiedades privadas es algo muy importante para todas las naciones. Congresista, ¿de qué tipo de bienes estamos hablando? ¿Y van a exigir al régimen que los devuelva, que entregue estos bienes nuevamente a los norteamericanos? Bueno, en cada caso se ha presentado legítimos quejas en contra del régimen. Se han presentado aquí en una comisión que estuvo en existencia por muchos años. Ya no se pueden hacer más reclamos, pero por muchos años estaba abierta esa comisión. Las personas presentaron sus papeles probando que son los dueños de esas propiedades, y el régimen castrista simplemente ignora eso. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la propiedad privada no tiene valor. El Estado es el dueño de todo.
ellos piensan. El Estado es el dueño de las propiedades, es el dueño de los seres humanos también. Y por eso cuando uno hace negocio con el régimen castrista, esa persona, vamos a decir, si vamos a hacer un hotel, que seguro que es un hotel en propiedad confiscada, la persona que tiene el hotel le paga en dólares al régimen y después el régimen castrista le paga en pesos que no tienen valor ninguno a los empleados. Una persona extranjera no puede ni hacer ese tipo de negocio de contratar los propios empleados él mismo. Así que es una forma de esclavitud que no se le debe permitir a nadie. Congresista, de todas maneras llama la atención que pese a que este ha sido el mayor decomiso de activos estadounidenses sin indemnización, el presidente Barack Obama no lo ha solicitado o no lo ha exigido en el marco de los acercamientos. ¿Por qué cree usted que se ha ignorado este requisito? Bueno, el presidente Obama no solamente ignora la propiedad privada de ciudadanos americanos en Cuba, sino ignora las violaciones de derechos humanos que comete el régimen contra el propio pueblo cubano, ignora que no hay elecciones libres en Cuba, ignora que solamente hay un partido político que pueda organizarse en Cuba, que es el Partido Comunista, que no hay libertad de prensa. Si vamos a hacer una lista de todos los derechos y las propiedades privadas, es un derecho que se viola diariamente en Cuba bajo el régimen castrista, pero el presidente quiere abrir esta nueva embajada posiblemente tan pronto como en 5 o 6 semanas. Los rumores es que el secretario de Estado John Kerry va a ir a La Habana para abrir esta nueva embajada, cosa que no existe. Lo que existe en Cuba es una sección de intereses, pero no es una embajada. Así que sería una cosa simbólica, pero de verdad no tiene el peso legal como muchas de las cosas que hace el presidente Obama. Representante de la Cámara, el Partido Republicano le ha pedido al presidente Barack Obama en diferentes ocasiones mayores exigencias al régimen cubano dentro del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas. ¿El gobierno de Barack Obama ha atendido las recomendaciones que le ha hecho su partido, el Partido Republicano? Bueno, el presidente es la peor persona para negociar acuerdos que yo he visto en mi vida. Ni Jimmy Carter ha hecho unos arreglos tan pobres. ¿Por qué digo eso? Porque los Estados Unidos, bajo la administración de Obama, ellos dicen, vamos a levantar todo tipo de sanciones contra el régimen castrista. ¿El retorno qué va a ser? ¿Cuáles son los cambios que van a ocurrir en Cuba? Cero, ninguno. O sea, ni cambios cosméticos tiene que hacer la dictadura. Por eso yo creo que es un intercambio de una sola vía y solamente le estamos dando regalos al régimen. Ellos van a usar esos dólares para darle más palos a las damas de blanco y a todas las personas que quieren ejercer sus derechos fundamentales de vivir en paz, tranquilidad y libertad. Es una pena que el pueblo cubano no va a tener ningún beneficio de estos cambios americanos, porque no le estamos exigiendo a la dictadura ni un cambio. Congresista, para finalizar, usted ha sido una férrea crítica de la forma como el presidente Barack Obama adelanta el proceso de normalización de relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Qué preocupaciones le genera a usted la cuarta ronda de negociaciones que tendrá lugar en Washington en las próximas horas, que tendrá lugar este jueves? Bueno, estamos muy preocupados por esta nueva rueda de negociaciones, porque lo que hemos visto es que los Estados Unidos siguen cediendo y cediendo, y lo que dicen en la isla, los Castros dicen, demandamos a los Estados Unidos millones y billones de dólares por el embargo, los daños que le han hecho a la isla del embargo, cosa que es absurda. También dicen que ellos quieren que la base de Guantánamo regrese a la isla de Cuba legalmente. Nos ponen cada día más requisitos y más requisitos, y nosotros lo que estamos diciendo es que primero debe haber algún tipo de cambio positivo en la isla de Cuba, más libertades, más derechos civiles, y también le estamos exigiendo que devuelvan a los criminales que son fugitivos de la ley americana, como Joanne Chesimard de New Jersey, que mató a un policía de New Jersey, se escapó de la cárcel y ahora le han dado santuario y asilo político en Cuba. Igual que ella, hay docenas y docenas y docenas de criminales, de fugitivos de la ley americana
que le dan santuario y refugio en Cuba. Así que hay muchas las demandas que le estamos poniendo al régimen, pero la administración de Obama no le pone ni un requisito ni le pide nada. Congresista del Partido Republicano, Ileana Ros-Lehtinen, yo le agradezco que usted nos haya acompañado hoy desde el Capitolio de los Estados Unidos para analizar este tema que genera noticia en el continente americano. Muchísimas gracias, Jefferson. Un placer siempre estar en su programa. Para nosotros también es un placer tenerla aquí en nuestro programa La Noche. Voy a regresar a Washington, D.C. con Michael Chipter para finalizar este primer bloque de análisis. Usted como presidente de Diálogo Interamericano, ¿cómo analiza este último pronunciamiento que hizo la congresista Ileana Ros-Lehtinen? Ella, al igual que el Partido Republicano, fue muy crítica en las últimas horas frente a la posición que, según ellos, ha tenido el presidente Barack Obama y el gobierno estadounidense, que entrega y entrega concesiones, según ellos, a la dictadura de los hermanos Castro, pero a cambio no recibe nada. ¿Usted qué opinión tiene frente a este planteamiento? Bueno, muchas gracias. Con todo respeto por la congresista, lo que ella está planteando es la política actual, la política que ha sido en ejercicio por más de medio siglo. Que, como ha dicho el presidente Obama, ha fracasado esa política, porque la situación en Cuba no ha cambiado y esa política no ha logrado sus objetivos. Entonces, esto siempre fue la lógica de la política actual, de condicionar un cambio en Washington por los cambios en Cuba. Y no ha habido los cambios en Cuba que mucha gente esperaba. Yo hubiera esperado tantos cambios también para una apertura política hacia más democracia en Cuba, pero esto no ha pasado. Entonces, lo que ha dicho el presidente Obama, y me parece que es muy sensato, es que vamos a intentar, después de medio siglo, intentar otro enfoque, otra política de abrir relaciones, acercarse a Cuba y dejar que hay más intercambio, comercio, comunicación con Cuba, a ver si esto genera un cambio más positivo. Y yo creo que esto tiene mucha lógica. No hay garantía que va a funcionar. No hay garantía que Cuba de un día para otro se va a convertirse en una sociedad más abierta, un gobierno más democrático. Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos con mucha claridad y mucha seguridad es que la política que ha sido aplicada por más de medio siglo ha sido totalmente contraproducente y no ha producido los resultados que esperaban. Entonces, lo que dice la congresista es insistir en una política que no funciona. Yo creo que estamos en un momento interesante de ver si otro enfoque tiene más resultados. Yo creo que por lo menos en aspectos económicos, en la vida cotidiana de los cubanos, yo creo que esto va a tener resultados positivos. Sí, porque va a haber más inversión, va a haber más intercambio. Yo creo que no tanto como quisiéramos, pero algo va a haber. Se nota aquí en Washington, en Estados Unidos, que hay muchísimas empresas que están muy interesados en tener más relaciones económicas con Cuba. Hay misiones que van todos los días de Estados Unidos a Cuba para invertir y para explorar posibilidades económicas en Cuba. Esto en alguna manera va a resultar en mejorías de los cubanos comunes y corrientes. En cuanto a cambios políticos, vamos a ver si esta apertura resulta en cambios políticos. Ojalá que sí, pero lo que sí me parece que el presidente Obama está haciendo lo correcto para hacer una política nueva. Ya era hora para intentar algo distinto. Y los cambios políticos son los que esperan los sectores más críticos de este proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Señor Michael Chipter, yo le agradezco que usted nos haya acompañado desde Washington, D.C. Muchas gracias, muy amable, te dejo mucho. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una primera pausa comerciales, no sin antes plantearles la pregunta que hoy les hemos querido hacer a través de redes sociales. ¿Qué opinión tienen ustedes de la iniciativa de un grupo de congresistas republicanos que han exigido al régimen castrista que responda por los bienes, por las propiedades que confiscó en 1959 cuando la dictadura cubana llegó al poder? Yo les invito a que ustedes opinen. Ahí están apareciendo las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche con este análisis. Ya regresamos con La Noche.